Os invitamos a un viaje por la literatura junto con los alumnos de tercero B. Hola, somos Benia Tirán y vamos a presentar la Odisea que la escribió Homero. Voy a presentar yo el resumen y luego el vídeo de los personajes y la biografía de Homero. El resumen es que esta epopeya cuenta la vuelta de la guerra de Troya de Ulises, que vuelve a su patria Ítaca, que es Alier. En este viaje pasa muchas aventuras y voy a contar algunas. Una vez paran en una isla que aparentemente parece desierta, y cuando van comida en una cueva vuelve su dueño, que es un cíclope, que es un gigante con un solo ojo, y los apresa y se come a algunos. Y entonces Ulises idea un plan y cuando está durmiendo, antes le dice que se llama la y cuando está durmiendo le clava una estaca en el ojo y cuando el cíclope va a donde los otros cíclopes les dice que nadie le ha atacado y lo toman por loco y no le ayudan. Y entonces pueden escapar. En otra aventura van a una isla salvaje llena de animales que son muy difíciles. Y la que van a un palacio que es de la hechicera Circe, que convierte a todos los marinos que van en animales. Entonces les da a beber vino, pero Ulises no lo bebe, pero todos sus compañeros sí, y se empiezan a convertir en animales. Y entonces Ulises lo amenaza para que los reconvierta. En otra aventura bajan al Hades, que es el inframundo donde van los muertos después de morir. Allí se encuentra con su madre, que se suicidó porque tardaba mucho en volver a Ítaca. También con Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, que le cuenta sus penas. Y el adivino Tiresias le dice que para llegar a Ítaca tendrá que pasar unos obstáculos y que volverá con una embarcación nueva y sin ninguno de sus compañeros. Y le advierte que tendrá que pasar el canto de las sirenas, que son unas mujeres con cuerpo de pájaro que cantan muy bien y el que las oye quiere ir a donde ellas y se estrella por el barco. Entonces, antes de pasar les dice a los marineros que se tapen las orejas con cera, pero como él quiere oír a las sirenas, pues le dice que le aten al mástil y que por mucho que les griten y les suelten, no lo hagan. Y así pasa. Luego van también a una isla, la isla de Helios, que hay unas vacas, una vaca por cada día del año, que su número no puede ni disminuir ni aumentar. Pero como hace mal tiempo y no pueden salir de la isla, tienen mucha hambre y aunque Ulises les había prohibido matar a las vacas, se comen algunas. Entonces Zeus, que es el dios mayor, se enfada mucho y envía al monstruo Caribdis, que destruye el barco y mata a todos menos Ulises. Ulises llega a otra isla, pues, llevado por el mar, que allí vive una diosa que se enamora de él y no lo deja salir, pero los dioses hacen una asamblea y piensan que debería dejarle, entonces lo deja, va a otra isla que es la de los Peacios y ya ellos lo llevan a casa. Y allí matan a todos los pretendientes de su esposa y pues ahí va. Los personajes son Ulises, el rey de Ítaca, también es un héroe griego mitológico que es muy valiente y astuto, y Poseidón también son los dos máximos personajes de la historia, que Poseidón es un dios, que es el dios de los mares y le fastidia todo el viaje a Ulises enviándole tornados y remolinos. Luego está Penélope, la esposa de Ulises, que teje y desteje todos los días para no casarse con los pretendientes. Luego Telémaco, su hijo, que le ayuda al final de la historia a matar a los pretendientes. Polifemo, que es el hijo del dios Poseidón, que es un cíclope, un monstruo que tiene un solo ojo. Y los griegos explican
también son gigantes pero con 2 ojos y los estrigones destrozan los barcos de Ulises. Luego están las sirenas, que tienen el cuerpo para arriba, son el cuerpo de mujer y luego tienen cola de pez. La Circe, Circe es una hechicera que convierte a los hombres en cerdos. Luego Nausicaa, que es el rey que es la princesa de Feacia, que al final de la historia se casa con Telémaco. Luego está Caribdis, que es un remolino gigante que manda a Poseidón, y Escila, que es un monstruo marino. Luego está el que ayuda todo el viaje a Ulises, que es Atenea. Ahora voy a decir la vida de Homero cortito. Era un poeta griego que era ciego y vivió en el siglo 8 a.C. Su madre fue un tal de Mágoras, su padre fue un tal de Mágoras y su madre es Temisto. Sus obras son del ciclo épico completo, que incluyen la Odisea y en la guerra de Troya. Su artículo principal fue Troya y trabajó mucho en la épica grecolatina. Murió en la isla de Ios y no se sabe a ver si Homero fue una mujer, un hombre o un grupo de poetas que cantaban poesías épicas tradicionales. Bueno, ya hemos terminado y si tenéis algunas preguntas, pues decidlo. Somos una alianza Sencillos de Gómez y vamos a presentar el trabajo que hemos hecho sobre la Atlántica. Dante Alighieri era un poeta italiano que nació en 1265. Su familia era una gran familia florentina cuyo verdadero nombre era Gari, favorable al partido belga. Su madre era Bela de Guignabad, que murió cuando Dante solo tenía 5 o 6 años. De su niñez y adolescencia se sabe muy poco. Antes de 1278 su madre había muerto. En 1285 se casó con Gemma Donati, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, su verdadera musa fue Beatriz. De esa época data parte de su vida nueva. Después de la muerte de Beatriz en 1290, se dedicó al estudio de teología y filosofía y en 1301 fue embajadora en Roma. En 1302, luego en su ausencia Florencia fue tomada por Carlo di Valos y a él le fue impuesta una fuerte multa conmutada por la pena de muerte en 1302. Finalmente encontró la paz en Rávena, terminó ahí su máxima obra, la Divina Comedia, y falleció el 4 de septiembre de 1320. ¿Cuántos años? ¿Con cuántos años? 50 años. Su obra en lengua latina está compuesta en los siguientes libros: de Vulgaria Elocuencia, la Monarchía y la disputa sobre el agua y la tierra. Y sus obras conservadas en lengua italiana son El Banquete, la Divina Comedia y Vita Nueva. Ahora vamos a decir las obras principales. La Divina Comedia es considerada como el poema épico más grande de la literatura italiana. Está dividida en 3 partes. Bueno, Dante la escribió en dialecto toscano, matriz del italiano. Está dividida en 3 partes. Uno, infierno, otro, purgatorio y otro, paraíso. Cada una de las partes está dividida en cantos, a su vez compuestos de terceros. Hay 3 personajes principales: Dante, que personifica al hombre; Beatriz, que personifica a la fe; y Virgilio, que personifica a la razón. Cada
Está compuesta con 33 cantos. Yo ahora voy a explicar Villanova y, a ver, esta obra es la primera obra conocida de Dante Alighieri. Fue escrita entre 1292 y 1293, poco después de la muerte de su amada Beatriz. En la obra se alternan 31 versos y 42 capítulos en prosa. El título viene de la renovación vital que experimenta en su momento. El tema de la obra es el amor platónico de Dante hacia Beatriz. Dante conoció a Beatriz a los 9 años y se enamoró de ella en el acta, y se la volvió a encontrar 9 años más tarde y compuso un soneto en sol. Y su mayor felicidad era ser saludado por ella. Pero mientras ella le negaba el saludo, él cortejaba evidentemente a otra dama. Poco después muere el padre de Beatriz y él cae gravemente enfermo. Y durante su enfermedad tiene una pesadilla que es un pequeño presagio de la muerte de Beatriz. Y tras la muerte de Beatriz, Dante se cree enamorado de otra dama, pero vence esas falsas pasiones y decide consagrar el recuerdo de Beatriz. Ya hemos finalizado. Hola, nosotros somos Aizea y yo, Izar, y vamos a presentar Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares. La fecha es desconocida, pero se piensa que nació el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. En 1551 se fue a vivir a Valladolid junto a su familia. Estuvo preso unos cuantos meses por deudas y sus bienes fueron ocupados. En 1566 se establece en Madrid y asiste al estudio de la Bella. Ahí le dará clases un catedrático de gramático, Juan López de Hoyos. Este mismo año este tío publicó una obra sobre Isabel de Valois, su enfermedad y su muerte. Y en esta misma obra hay 3 poesías de Cervantes. También se aficionó a leer representaciones de Lope de Vega y le causaron adherir a Antonio Segura bajo un mandamiento de Felipe II. Estuvo en Italia, por ahí anduvo por Venecia, Palermo, Roma, más sitios. Enfermó de soldado y entonces se fue a la batalla De Lepanto. de Lepanto. Se subió al puente y le dieron el brazo, por lo que se quedó manco.
perdieron con un tornado y con eso, cuando estaba con un recaudador de dinero, tuvo unos carreros con los banqueros y se fue a la calle. Volvió a Valladolid y cuando volvió a las puertas de su casa estaba una persona muerta. Aunque no fuera culpable, lo encarcelaron de nuevo. Al salir se fue a vivir a Madrid. No tenía mucho dinero, además tenía desgracias familiares, su matrimonio iba mal y le salió una hija muy vividora. Los demás escritores no le apreciaban, incluso le insultaban. Uno de ellos, Lope de Vega. Salieron 7 ediciones de Don Quijote y no ganó mucho dinero con él. Bueno, pues sus obras, como les hemos puesto aquí, son del teatro. Escribe 3 obras, y El Greco de Numancia, que es un maquinista y cronista, que era antes de Lope de Vega, y El Pedro de Males, que era realista, El Retablo de las Maravillas, que era un entremés. Luego, de cada poesía es El Quijote y La Gitanilla. Y novelas, ya escribo más novelas, estas son algunas. Pastriniles es por ejemplo, La Galatea. De novelas ejemplares son Idealistas, La Fuerza de la Sangre, La Española Inglesa. Y de realista, La Ilustre Fregona y La Gitanilla. Y realistas, El Florete de Cortadillo, El Coloquio de los Perros y El Sentenciado de Rivera. Uno de sus libros más famosos es Don Quijote de la Mancha. Se publicó en 2 partes. La primera parte se publicó en 1605 y la segunda parte en 1615. Don Quijote de la Mancha es una novela tipo caballería. En esa época estaban muy desfasadas las novelas de ese tipo. Los caballeros andantes estaban pasados de moda y él, para no repetir eso, lo compró en plan parodia. Don Quijote está enloquece y sus parodias hacen mucha gracia. Reúne todas las características de este género. Ahora vamos a contar un resumen de este libro. Pues Don Quijote enloquece y está en un bar y quiere ser camarero, pero camarero te tiene que nombrar. Entonces va donde el mesonero y le dice, nómbrame camarero, porque él piensa que es un dueño de la casa. Entonces pues le dice, nómbrame camarero, y el mesonero dice, bueno, está loco, le voy a nombrar y ya me deja en paz. Entonces le nombra y sus amigos, como ven que está loco ya, que está pirado, pues intentan ayudarlo. Pero él no hace caso y va de viaje. Y entonces cuando está de camino ve a Sancho Panza y este tío son antagonistas los dos, porque uno ve la realidad, o sea, no es estudiado, pero si esto es la mesa y punto. Y el otro sueña y no sabe cómo son otras cosas. Pues, entonces, ¿quién es quién? Don Quijote es la que sueña, pues no sabe, o sea, y luego ya tenemos algunos ejemplos. Y Sancho Panza trata de decirle que la realidad, que eso no es así. Pues, por ejemplo, el primero es de Molinos de Viento, que ve unos molinos por la calle y se... Por la calle no, por el campo de Castilla. Y se cree que son gigantes, entonces va y los ataca. Pero Sancho le dice que son molinos, le hace ver la realidad. Otro es de Galeotes, que ve unos presos ahí y va a darle una guardia, le dice a ver si los presos van por su voluntad, y no es así,
y entonces le duran los guardias. Otra es penitencia, se retira a hacer penitencia a Beña cerrada por Gama. Otra es pellejo de vino, que ve un pellejo de vino en un bar y cree que es su enemigo. Entonces va donde el pellejo de vino con su espada, ¡pum!, le da y sale vino. Y entonces él cree que es sangre, pero el otro Sancho Panza le dirá que no era el enemigo. Luego de salida Leones, que ve un pequeño circo, se acerca y ve unos leones, entonces los ataca. La historia es de los duques, que los duques saben que el Don Quijote está un poco chiflado en eso, y entonces le dan unas piedras a él y a Sancho Panza, y Sancho Panza se hace cargo de eso. Y Don Quijote le da unos consejos y gobernará muy bien esas tierras. Y los duques se quedan así y entonces le juran y luego cuando ves todo eso, vuelve a casa Don Quijote y dice que al final recobra razón, ya está bien, y siente pena porque le conozcan como el loco y no por el bueno. Voy a hablar de la poesía. Ya terminamos y alguna pregunta. Nosotros somos Miquel Moreno y yo, Guaycho Spinelli, y vamos a hablar de William Shakespeare. La Biblia, bueno, él fue autor, actor y empresario teatral. Sus obras han pasado a formar parte de la vida cotidiana. Algunas de sus obras se siguen representando. Sus obras se han traducido a más de 70 idiomas y se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionado su sexualidad, su afiliación religiosa y su autoría. Los comienzos de William Shakespeare, también deletreado Shakespeare y Shakespeare, no sabemos la fecha en que nació, por lo tanto de fecha desconocida, pero nació en Stratford upon Avon. Fue el tercer hijo de los 8 hijos que tuvieron John Shakespeare y Mary Arden. Le bautizaron el 16 de abril de 1564, calendario juliano. Su padre, que estaba en la cumbre de la prosperidad, cayó en su desgracia cuando nació William Shakespeare. El gobierno del municipio John Shakespeare cayó poco después en su desgracia por traficar con lana ilegal. William Shakespeare, cuando cumplió 18 años, contrajo matrimonio con Anne Hathaway y iban a vivir de Stratford a Londres.
obras más importantes, pues en la comedia que escribía Shakespeare, encontramos la vis comedia. Está lleno de juegos de palabras y escribió Como gustéis, Medida por medida, Mucho ruido, pocas nueces, etc. En la tragedia, pues Shakespeare suele describir un protagonista que cae desde el páramo de la gracia hasta que se muere. Escribió Tito Andrónico en 1592, Romeo y Julieta en 1595, Hamlet de 1601, etc. Romeo y Julieta es una obra más importante de William Shakespeare, que es una tragedia. La historia trata de dos familias muy distintas que se odian entre sí y que hay dos enamorados, que dos familias tienen un hijo, en una familia de la otra un hijo, y que se enamoran y no se pueden ver porque son de familias distintas. Y esa obra se hizo en 1595, que se representaba con otras obras más importantes como Hamlet y Otelo. Las conclusiones que hemos sacado son, pues, sus obras han sido traducidas a más de 70 idiomas. La década de 1580 se conoce como los años perdidos de William Shakespeare, y Shakespeare compuso tragedias desde el mismo inicio de su trayectoria. Hemos terminado. Si tenéis alguna pregunta. Hola, nosotras somos Julián y Galase y hemos trabajado sobre poetas del romanticismo. Pero como hay muchas poetas, entonces hemos hecho sobre Espronceda, José de Espronceda. Su nombre real es José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda y Delgado, pero es conocido como José de Espronceda. Nació en 1808 en Badajoz y estudió en Madrid. Con 15 años creó una sociedad con sus amigos numantinos. Viajó mucho, viajó por Alemania, por Francia, por Inglaterra. Y en Inglaterra me enamoré de una chica de Río de Esa Mancha. Unos años después, Teresa se marchó de casa y entonces pues Espronceda dedicó su tiempo a la política y al periodismo. Por desgracia, Espronceda murió con 34 años en 1842 de garrotillo, que es una enfermedad. José de Espronceda escribió poesías, novelas y también escribió un teatro. Y entonces, pues, una poesía muy importante que escribió José de Espronceda fue Canción del Pirata. Tiene mucha importancia.
soneto. Y el teatro que escribió fue Ni el tío ni el sobrino. Su estilo era romántico y la época era del contemporáneo. Vivió en la edad contemporánea. Esto ha sido todo y espero que os haya gustado y entonces pues tenéis alguna pregunta. Hola, buenos días. Nosotros somos de Servicio y vamos a presentar nuestro trabajo de... Nació la ciudad más poética del mundo, Sevilla, precisamente cuando explota por fin entre nosotros el gran trueno del romanticismo, 1836, el mismo año en que Becker nació el 17 de febrero. Su padre, José María Domínguez Lisowski, dejó huérfano, era un célebre pintor del costumbrismo sevillano, que dejó huérfano a Adolfo a los 5 años en 1841. Tuvieron larga pobreza y las constantes enfermedad. En los 9 años, Adolfo quedó huérfano de madre también, doña Joaquina Baspira y Vargas, en 1845. Tras la trágica muerte de sus padres, fue acogido por su madrina de bautismo, Manuela de Marjal. Una mujer culta que gozaba de su cierta posición, en cuya casa Adolfo trabó contacto por primera vez con la literatura romántica a través de sus obras. Desde niño estuvo rodeado de lienzos y de dibujos de su padre, lo que hizo que también se interesara por la pintura. Dijo que la pintura era un medio de expresión hacia lo inefable. Inefable quiere decir que no se puede expresar. Se trata de la escritura. Entre sus amistades era conocido por su manera de dibujante y colaboró varias veces con su hermano, que se llama Vaticano. Luego transmitía Bueno, ahora voy a hablar un poco de dónde trabajó. Su primer trabajo fue en el Departamento de Bienes Nacionales, como jefe de ensayo. Después colaboró intensamente en el periódico Contemporáneo. Para entonces ya había iniciado la composición de sus rimas. De regreso a Madrid fue censador de novelas. Y para terminar, en 1866, actuó como director en el Museo Universal. Escribió muchas obras, entre ellas rimas y leyendas, y escribió entre 4 rimas. Las que nos gustó ya soy a mí son Yo soy un gigante y extraño, que es la primera que escribió, El amor eterno, que es la última que escribió, Volverán los pueblos madrileños, que es poesía, que son las más populares, Cerraron sus ojos, que es la número 63, Qué hermoso es ver el día, que es la número 77, No sé lo que he soñado, que es la número 78, y como la sangre brisa, como la brisa que la sangre vea. Ahora voy a leer un fragmento de la rima de Volverán las golondrinas. Volverán las golondrinas en tu balcón sus peñas a colgar. Y otra de con el ala sus cristales jugando y andarán. Pero aquellas que vuelo hagan tu hermosura en mi dicha contemplar. Aquellas que aprenderán nuestros nombres, esas no volverán. Volverán tus túpidas madres selvas, de tu jardín en las calles a las calas, y otra vez a la tarde a unas cosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas miramos atentar, y caen como lágrimas de lluvia, esas no volverán. Volverán de amor en tus oídos las palabras arteriosas una. Tu corazón de
ya he dicho antes, hay dos tipos de nombres, las ánimas y las leyendas, y luego tenemos un poco las leyendas más conocidas. El Monte de las Ánimas es una de ellas, luego está el Miserere, Rayo de Luna, el Beso, el Cristo de la Calavera y los Ojos Verdes. Como no hay tiempo, voy a explicar cómo. A mí me gusta mucho la leyenda del Monte de las Ánimas y voy a explicar un poco de qué trata. Trata de Beatriz y Alonso, que son primos, y entre Alonso está enamorado de Beatriz, pero Beatriz no le quiere. Y un día pues, van al Monte de las Ánimas, que una vez al año se despiertan todos los muertos que están ahí y dicen que pasan cosas horribles. Y entonces a Alonso le gustaba mucho ir de caza y tenía una cinta azul colgando que se lo ponía cada vez que cazaba, y como regalo de su ánima o como regalo de su amor le regala esa cinta. Pero Beatriz le dice, cuando llegan a casa, que ha perdido esa cinta. Y dice, ¿cómo es que has perdido la cinta de la enseñanza del amor? Y entonces le dice, si tanto me quieres, voy a buscarla. Y entonces, la noche justo donde se levantan todos los muertos y así, va Alonso a por la cinta para demostrarle de verdad que lo quiere. Y cuando va, pasa horas, y cuando debería haber hecho en una hora, pues pasan días, pasa un día entero, pero por las noches Beatriz oye cosas extrañas, como voces, puertas que se abren y se cierran, ruidos extraños. Y entonces, pues, tras una larga noche que no puede dormir y con miedo, cuando se despierta, dice, bueno, menos mal, y no voy a ser como esa gente del pueblo que se asusta por estas cosas, ¿no? Y cuando ve la cinta que está en su cama, la cinta azul que le regaló, desangrentada, destrozada, se da cuenta de que Alonso había estado esa noche ahí y que le había demostrado su amor. Y entonces, muerta, se muere de terror. Y le encuentran sus serpientes cuando le iban a decir que unos lobos le habían destrozado o comido a Alonso en el Monte de las Ánimas. Le encuentran también a ella muerta. Bueno, eso sería un poco el resumen de la historia. Esto sería el libro donde aparece esa leyenda con otras. Y este es el libro de Dimas de Gustavo. Bueno, para terminar con esta biografía, lo que tenemos que destacar es su tras la muerte. Becker murió a los 54 años en 1870 a causa de una larga enfermedad, tuberculosis. Algunos de sus amigos contaron cómo fueron sus últimos días. Bueno, pues esta ha sido toda la presentación que tenemos. Si tenéis algunas preguntas o algunas dudas, preguntad ahora. Hola, buenos días. Nosotros, como sabéis, somos una de las filosofias de la Peña y hemos hecho un trabajo sobre un autor de la edad contemporánea. ¿Sabéis quién es? Sí. ¿No sabéis quién es? Pues es el mayor novelista español después de Cervantes, Carlos, Benito Pérez Galdós. Y aquí tenemos algunas obras que le gusta mucho a Jaime, a la profesora. Y pues eso. Bueno, Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. Es hijo de Sebastián Pérez y de Dolores Galdós. Y bueno, pues su pasión sin duda es escribir las novelas y luego más tarde también hizo unas obras teatrales dramáticas que también tuvieron mucho éxito. También tenemos cómo empezó a escribir Benito Pérez
escribir y alentó pues, a la escritura y todo eso. Y también hemos hecho otro párrafo que es curiosidades de su vida. Tuvo una hija ilegítima, quiere decir con otra mujer, y amoríos con Emilia Pérez Balzac. Y nunca se casó, pero plasmó su tipo ideal en una mujer cuando él ya era mayor. Y bueno, sus objetivos eran pues transformar el panorama novelesco español, dejando a un lado el romanticismo, que ya lo hemos dado, y dando pues importancia y desarrollando el realismo. Bueno, vamos a hacer muy cortito las obras porque nos queremos ver aburridos. Y hemos dividido en 3 partes sus primeras novelas que tienen influencias del romanticismo. Pues La Fontana de Oro, de 1870, La Sombra, también por esa fecha, 1871, El Audaz, 1871. Luego, obras de tesis de la misma época, tenemos 2, Doña Perfecta, que creo que las tenemos por aquí, y 1876, y La familia de León Roch, 1878. Y por último, obras del naturalismo, que es otro movimiento cultural, La desheredada, 1881, Tormento, 1884, y Fortunata y Jacinta, que sí que es este. Y bueno. Pues yo os voy a contar su estilo. Galdós poseía una especial sensibilidad por el lenguaje popular. Baroja decía de él que sabía hacer hablar al pueblo. Consciente de esta gran virtud, suele utilizar muy a menudo el diálogo e incluso llega a ensayar novelas absolutamente dialogadas. Su estilo busca la naturalidad y rehuye cualquier artificio retórico, a fin de ofrecer, según postulados estéticos realistas, la visión más directa posible de lo que pretende expresar. Cuando narra su estilo, es transparente, académico, pero siempre se traduce, sin embargo, el humor y la ironía. Sus obras destilan un tono de anticlerical. ¿Qué significa eso, Unai? Pues que no estaba de acuerdo con las cosas que hacían los clérigos. Los clérigos, la Iglesia, de acuerdo. Bueno, pues esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar ahora y esperemos que os haya gustado. Como ya sabes, nuestros nombres son Udane, Irati y Ainzane. Udane nos va a presentar ahora a Charlotte Bronte. Charlotte Bronte nació el 21 de abril de 1816 y nació en Bretaña, en Gran Bretaña exactamente. Fue una novelista muy famosa y inglesa. Cuando se murió la madre en 1821, Charlotte Bronte y Emily se fueron con las 2 hermanas mayores a un internado. Y ahí se enfermaron de tuberculosis. Y Charlotte Bronte se inspiró para describir el poder de su novela Jane Eyre. Cuando se murieron Elizabeth y María, que eran las 2 hermanas mayores que estaban ahí, se fueron al internado. Y en 1842 se fueron a otro internado de Bruselas que era privado.
hasta que se murió la tía. Cuando se murió la tía, volvieron a Gran Bretaña. Charles Bronte se casó con el conductor de su padre, que era Arthur Bell Nichols, pero en 1855 se murió estando embarazada por culpa de tuberculosis. Sus obras fueron, en 1846 hicieron una novela de las 3 hermanas que se llamaba El hombre invisible. Luego, ella sola empezó a escribir y hizo la novela El profesor. Pero en esa época no podía salir a la venta, y entonces cuando se murió pues salió a la venta, que fue en 1857. Luego en 1849 hizo 2 novelas, que eran Jane Eyre, que fue la más famosa de sus obras, y Shirley. Luego hizo Guillermo, que fue la última novela que acabó. Y luego empecé a escribir Emma, pero se murió antes de terminarla, entonces quedó inacabada. Pero se publicó sus fragmentos y se publicaron en 1860. Estilo. Su estilo era hacer novelas en prosa y poesía. Ahora Michane va a describir la vida de Emily Bronte. Bueno, voy a empezar con la biografía. Emily Bronte nació en Thornton el 30 de julio de 1818. Era la 5ª hermana de 6 hermanos. Su madre muere en 1821 y entonces es enviada junto con Charlotte a un colegio con sus 2 hermanas mayores, a Clearfield Doctors. Allí se enferma de tuberculosis. En 1825 sus hermanas mueren de tuberculosis y entonces su familia, viendo las malas condiciones del colegio, la sacan del colegio. En 1838 se mete como actriz en Laughlin, en Bruselas, y empieza en un colegio privado. Pero con la muerte de su tía vuelve a Inglaterra. En Inglaterra, con la muerte de su tía, se queda como una administradora de la casa. Entonces tiene que estar al cuidado de su hermano Franco, que es expulsado, fracasado y despedido a la vez. Y entonces se le adiciona a la bebida. Esta será su cruz en sus últimos años. Las 3 hermanas usaron seudónimos masculinos, que Emily utilizó Ellis Bell. Murió de tuberculosis el 19 de diciembre de 1842. Sus obras más importantes fueron poemas por Julia Ellis y Arthur Bell, que escribieron las 3 hermanas. Luego, Cumbres borrascosas, su obra más importante. Luego, poemas por Ellis Bell, que escribió en 1846, y un libro que escribió Charlotte, pero que tenía poemas de Emily, y La reina de Gondor, que no tuvo éxito. Su estilo era escribir novelas en prosa y poesía y libros de poesía. Ahora Irati nos va a presentar a Ana. Bueno, pues Ana Bronte, su seudónimo masculino era Tom Bell. Nació el 17 de enero de 1800 en Thornton, en Yorkshire del Oeste. Y murió el 28 de mayo de 1848.
sus obras escribía sobre la muerte y también en su viñeta había dos mundos. Se llamaba Bondad y Hambre y escribía sobre ellos. Luego cursó estudios para ser institutriz. Y a los 19, institutriz es como una maestra en una casa particular. A los 19 años entró en la familia Ingham y se encontró con unos niños ingobernables y se marchó por su propia voluntad. Luego más tarde, en la inspiración de esta experiencia se escribió Agnes Grey y nos describe sus experiencias decepcionantes. Luego entró en la familia Edmund Robinson y le pasó lo mismo con las niñas y se marchó. También tuvo unos conflictos con las niñas. En la familia Ingham, la que he dicho antes, compartió la enseñanza con su hermano Brown. Brown se enamoró de la madre de su discípulo, de su alumno, que era Lydia Robinson. Pero esta relación causó ambos conflictos en ambas familias. Fue una trama familiar. Brown, el hermano pequeño de la que he mencionado antes, se dio a la bebida y al rubio, que es una droga. No obstante, este alcoholismo de su hermano fue la inspiración de su hermana, que escribió la segunda novela titulada El arrendatario de Winfield Hall. La obra fue criticada por la crudeza del tiempo. El 28 de mayo de 1849 murió Anne de tuberculosis como las semanas y fue integrada en Scarborough, un bello lugar donde vivió sus momentos más felices de la vida. Ahora os voy a mencionar sus obras. Como vimos, Agnes Grey, que escribió en 1847, el arrendatario Winfield Hall, que escribió en 1848, y la que escribieron entre las tres hermanas, poemas by Bell, Elizabeth y Acton Berkin, que escribieron en 1846. El estilo que utilizaba Anne era la novela en prosa y poesía. Para finalizar, las tres hermanas eran de la edad contemporánea del realismo. Y esto, sobre todo, ¿tenéis alguna pregunta? Edgar Allan Poe. Julen empezará por contaros su vida y después yo seguiré con sus obras más importantes. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809, fue escritor, crítico, novelista y periodista romántico. Fue uno de los que trajo el relato corto a su país y fue inspirador de la novela gótica. Fue bautizado como Edgar Allan Poe por sus verdaderos padres, pero después de eso murieron y él pues fue a otra familia, pero nunca le adoptaron de verdad, solo vivía con ellos. Cuando ya era mayor, fue adicto al juego de los casinos y entonces perdía mucho dinero y ese dinero pues se lo daba a su padre.
día que su padre estaba necesitado de dinero, él no tenía para darle, entonces su padre se enfadó y le desheredó. Se inició en la carrera de la novela con Talmaria Another Poems, aunque este era un libro de poesía, y entonces a él le gustaba más la poesía, pero era más rentable la novela, entonces pues tuvo que pasar a la novela porque si no, no le llegaba. Por su trabajo de periodista pues, tuvo que viajar mucho, lo que fue a Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore conoció a su esposa, que también era su prima, y se casaron. Pero 2 años después de esto, su esposa murió de tuberculosis. Luego, después de esto, él quiso siempre ser jefe de Stylus, que era un periódico de su época, pero claro, ya después de la muerte de su esposa tuvo un bajón y no pudo ser jefe, porque su trabajo ya no iba tan bien como antes. Y el 3 de octubre de 1849 se encontró en estado de coma en una calle. Luego, después de esto, le llevaron al hospital y murió el 7 de octubre a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de decir cómo murió, así que su muerte se considera un crimen sin resolver. Y claro, entonces hay muchas leyendas sobre esto. Y una es que mientras estaba muriéndose, estaba llamando a un ser de sus libros llamado Rey Moldas. Luego hay otra que algunos años después se hizo, que era que los políticos de su época, como eran ya todos bastante corruptos, pues entonces que le emborracharon y le obligaron a votar varias veces por el mismo candidato. Así que le emborracharon tanto que al final tuvo un coma analítico. Y ahora Miquel nos va a seguir con sus obras más importantes. Este autor prefería escribir cuentos que las novelas. Y entre sus cuentos más importantes tenemos a El gato negro, El entierro con Arturo, El corazón del atador, Los crímenes de la calle Margaret, La carta robada, Pop Top, La máscara del muerto. Poe, debido a su situación económica, no escribía muchas poesías. Y entre las más importantes tenemos a El cuervo y a Lenore. El estilo que utilizaba Poe era el realismo, que contaba la verdad que ocurría en su época y en los tiempos aquellos. Aunque también en su carrera del realismo y así escribía surrealismo. También escribió de una época victoriana donde la reina Victoria mandaba en Inglaterra en el año 1809, y más tarde murieron. Bueno, con esto hemos finalizado nuestro trabajo. ¿Tenéis alguna pregunta? Has dicho, Julen, que no era rentable escribir poesía, que era mucho más rentable escribir novela. ¿Por qué? Porque la novela en esa época se vendía mucho más que la poesía. Entonces, si tú escribías un libro de poesía, te lo compraba poca gente, porque si hacías un libro de novelas, pues, te lo compraba todo el mundo y te hacías más famoso. ¿Y eso de no lo adoptaron pero vivían con ellos? A ver, pues esa gente, a él no lo adoptó en los papeles como se adopta ahora a los niños, ¿no? Sí, no lo adoptaron, sino que le dijeron que viviera con ellos de pequeño y vivieron con ellos. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? Hola, somos Ander y John y vamos a presentar el trabajo de Leopoldo Alas Clarín.
Yo haré la biografía, el estilo y un poco las horas, y él seguirá. Esto fue debido porque hicimos en 2 hojas el viejo y entonces uno tenía que coger él. Bueno, pues empezamos. Este se llama Leopoldo Alas, originalmente se llama... Bueno, no, ¿cómo se llama? Leopoldo García Alas. No, se llama Leopoldo García Alas Mireia. Nació en Zamora en 1852 y falleció en Oviedo en 1901. Seguramente le conocéis por el seudónimo de Clarín y forma con Pez Galdós la pareja de grandes novelistas españoles del siglo XIX. Bueno, aunque en su infancia vivió en León y Guadalajara, pues su obra y su persona están asociadas con Asturias y sobre todo con Oviedo, que es donde se trasladó en 1865. Aquí pasó 7 años estudiando la carrera de Derecho, en la que se doctoró, que era muy inteligente, y 5 años después regresó a Asturias. En estos años madrileños comenzó escribiendo artículos periodísticos y de aquí llegó a ser el heredero de Mariano José de Larra, que ambos buscaban un sentido racional a la vida. Bueno, ahora seguimos con el estilo y su interés crítico de criticar algunas novelas de Galdós también, su interés intelectual de saber y su interés de origen clausista, que significa su interés por lo ético, pues le da un sentido especial a sus obras. Y también los filosófico-literarias pues le sirvieron para crear la literatura, donde supo utilizar en nuestra lengua mejor que nadie. Vivió 3 acontecimientos dramáticos en la historia, que fueron la primera, la Restauración, la segunda, la primera, la Revolución Liberal, la segunda, la Restauración, y la última, la última no recuerdo. Fue prolífico escritor y periodista y comenzó escribiendo cuentos cortos de lo que el mundo y sus gentes le ofrecían de interesante. Y su primera entrega fue Pipa, donde se presentan los personajes que aparecerán en la regenta. Bueno, ¿y de dónde le viene la ambición y el impulso de escribir un cuento como La Regenta? Pues quizás de mayor significación le fue dado por el naturalismo. La Regenta es el resultado de una conjugación. La suma de flaubertismo, que se centraba en su obra, Madame de Bovary, la suma más naturalismo, donde antes os he dicho que le daba un sentido especial a sus obras, más... El krausismo. Eso, el krausismo, que le da por lo ético, y de ser leído en toda España. A ver, La Regenta está considerada la obra cumbre de su autor de la novela española del siglo XIX. Este autor destaca utilizando el naturalismo. La Regenta es una ilustración de un ficticio de un escenario cuyo referente es la ciudad de Oviedo, que es una novela que se llama Vetusta o algo así. Y ahora voy a presentar el argumento que no. A ver,
El argumento trata de que la bella y sensible Ana Ozores está casada con Víctor Quintana, ex regente de la Audiencia. Se ve acusada por el don Juan de la ciudad, o algo así, Álvaro Mesía, y por el magistral de la catedral, don Fermín de la Paz. Acaba cediendo al cerco de don Álvaro tras rechazar al sacerdote que tan apasionadamente le amaba, y cuando se entera el marido, pues le reta un duelo y pierde. Vamos, que muere. La segunda novela, Su único hijo, de 1890, no tuvo tanto éxito como La Regenta, pero se vendió bastante, y cuando empezó en el teatro, vamos, que fue un fracaso. No, y con eso termina nuestra presentación. Si tenéis alguna pregunta o algo que introducir. No, pues ya está.